Ahora, alguien también una vez me preguntó, ¿puedo presentar mi DNI vencido? No, porque si con DNI vencido, los datos que están en el DNI para hacer la verificación de la calificación a pérdida no ayudan. Necesitamos que los datos, que el DNI esté vigente, ¿no? No esté vencido. Entonces, porque te van a hacer la verificación de la calificación. Ahora, ningún directivo puede estar en calificación a pérdida, por más que simplemente sea el pago de su teléfono, que no pagó y ahora está en calificación a pérdida. A ningún directivo se le permite estar en calificación a pérdida. Por ello, yo recomiendo que cuando estemos preparándonos para postular, nosotros como organización hagamos esa verificación. No esperemos, ya traigan todo su DNI y presentemos, que ellos nos verifiquen, no. Veamos nuestra junta directiva y a ellos verifiquemos sus DNIs. Luego, que la condición de los socios, en el caso de los socios, a ellos se les permite que puedan estar en calificación a pérdida, pero no debe superar el 20%. Más del 20%, no les acepta. Solamente el 20% de los socios, o sea, que no sean directivos, puede tener esta calificación. Superan más una personita que tiene calificación a pérdida y les van a descalificar. Luego la 11 es fácil porque que la cadena productiva esté alineada al informe de priorización. Es fácil porque si lanzan un concurso para papa y yo me dedico a la producción de papa, entonces estoy dentro de la cadena productiva, ¿no? Ahora, si están haciendo trucha y yo me quiero presentar a papa, obviamente no, porque no es lo que estamos lanzando, no es el concurso, no estamos lanzando un concurso para eso, me van a decir, y no voy a poder presentarme, ¿no? Por eso es que tengo que ver las bases. Es importante ver las bases para presentarme si es que me dedico a alguna de las actividades económicas que han priorizado. Luego van a verificar que la fecha de inscripción en registros públicos sea un año, ¿no? Sea superior a un año, ¿no? Porque tienen que en la categoría B y la categoría C acreditar un año de existencia. Entonces el otro día consultaban, o en varias oportunidades me han preguntado, si es que, por ejemplo, dos IRLs se consorcian y se presentan, dos IRLs estaban separadas, una tiene 10 años, otra tiene 5. Vieron la oportunidad del concurso, que el registro de participantes finaliza este 20 de julio, es un ejemplo, pero pasa que este 20 de julio finaliza el curso y nos consorciamos. Total, tú tienes 10, yo tengo 5. Y recién hoy nos consorciamos para registrarnos. Pero el requisito que te pide en la categoría B es que acredites la existencia de la forma jurídica con más de un año, la forma jurídica con un número de miembros, en vez 2. Entonces la forma jurídica debe acreditarse con más de un año de existencia, por eso dice un año de existencia. Si dos IRLs que andaban solos se juntan ayer, ¿podrían acreditar un año de existencia? No, si se unieron recién ayer, acreditan un día de existencia. Si se van a registrar después de un mes, acreditan un mes de existencia, porque la existencia se mide desde que han conformado esta organización, no desde que cada uno hizo su actividad independiente, ¿no? Eso es importante tener en cuenta por los requisitos propios de las categorías y las características de las categorías están diseñadas de esa forma, ¿no? O sea, porque si no, imagínense, en categoría B, fácil. Dos IRL nos juntamos y ya está, nos presentamos, pero no, o sea, tienes que estar, esas dos IRL deben acreditar que tienen un año de existencia juntas, porque el requisito en la B es 2 socios, no es uno andando solo, y solo para el concurso nos juntamos. Luego, otro punto, la fecha de la declaración jurada de la renta anual, ¿no? Eso también es algo que no te piden, porque a partir de del punto 7 no son documentos que te piden. Todo lo que es la condición de activo y habido, el número de miembros, la condición en calificación a pérdida,
la cadena productiva lineal del informe, la fecha de inscripción para acreditar el año de existencia, la declaración jurada, la solicitud de cofinanciamiento son ítems que el gobierno va a verificar. No tienes que subir tú al sistema. Por ejemplo, la solicitud de cofinanciamiento es algo que tú te registras y se genera, y tú puedes descargarlo. Si quieres, no lo descargas, pero el gobierno regional va a poder visualizar. Entonces, nosotros cumplimos con subir estos 5 o 6 requisitos, y en base a esos requisitos nos van a hacer evaluación de 14 puntos. Entonces algunos se preguntan, pero si los otros no subí los documentos, ¿cómo es que me han evaluado? No necesitas subir porque el comité evaluador, y bueno, ahora con los sistemas es fácil hacer este tipo de verificaciones, ¿no? Entonces de ahí, tú no cumples con uno de estos ítems y el sistema automáticamente no te admite en el concurso. Por eso es que tienes que subir los 5 ítems. Y solo los que cumplan todos estos requisitos son admitidos. Por eso es que esa entidad que les comenté que lanzó un concurso por 17 millones y no hizo buena convocatoria y difusión, no tuvo ni un solo admitido. Esa fue la razón, ¿no? Por eso es importante la convocatoria y decirle a las organizaciones que suban y que les vamos a verificar tales y tales cosas. Así que mejor verifíquense entre ustedes antes de registrar. O ayúdenlos, ¿no? A verificar dependiendo del nivel de gobierno regional o local también. Luego otro punto, ¿no? Les había dicho que luego que los que están admitidos elaboran su plan de negocio y presentan su plan de negocio. Y aquí se hace la evaluación, por ejemplo, de los criterios entre los cuales está la participación de la mujer. El formato, el sistema solo te dice participación de la mujer, porque es un formato estándar para todo el Perú, pero no es lo mismo la participación de las mujeres en algunas regiones y en otras, ¿no? Hay regiones donde ustedes no van a encontrar organizaciones donde haya siquiera una mujer. Entonces a ellos tú no les vas a pedir que para calificarte con un puntaje muy bueno tengas 50% de mujeres, porque ninguna organización cumpliría este criterio, ¿no? Ustedes saben que la inclusión, el desarrollo es de manera paulatina, ¿no? Entonces, si veo, porque cuando fui a hacer el estudio de priorización vi que la mayoría de organizaciones no tienen mujeres, no le voy a pedir participación de la mujer del 50%, le pediré pues del 5, del 10, ¿no? Para que luego en el siguiente concurso pueda subir a 15, paulatinamente vaya generándose el tema de la inclusión de género en las organizaciones, ¿no? Hasta un punto que quizás lleguen a la igualdad. Pero, como les dije, el desarrollo es paulatino, es por paso, por escalones, ¿no? No es algo que el cambio no se da nunca de un día para otro, ¿verdad? Nada más porque yo digo 50% de participación de las mujeres, no. Entonces, estas bases, las bases que yo realice, yo debo detallar participación de la mujer. Mínimo 10%, ¿no? Mínimo 15, mínimo 50, mínimo 60, ya ustedes determinarán. Ustedes van a poner, el que haga las bases va a colocar el porcentaje. Luego participación de jóvenes, igual. ¿Qué porcentaje de jóvenes de acuerdo a cómo sea la realidad en mi zona debe ser adecuado o sería lo adecuado? ¿Con qué porcentaje de mujeres y jóvenes debe tener una organización para yo darle 3 puntos, 4 puntos, un puntaje muy bueno? Porque la clasificación de los por puntos aquí es cumple, no cumple, o bueno, muy bueno, excelente, ¿no? Entonces, a bueno le colocan 2 puntos, excelente 3 puntos. Entonces, para darle esa puntuación hay que saber en qué porcentajes, en qué rangos voy a manejar. Eso para la 1 y la 2 es algo que deben colocar ustedes. Porque si no colocan, una organización que tenga una mujer va a ser igual de calificada que una organización que tenga 10 mujeres. O sea, una organización de 20 integrantes, la mitad tenga de mujeres y va a ser darle el mismo puntaje a la otra organización que solo tenga una mujer. Si no estableces eso en tus bases, que cuáles van a ser tus criterios y tus porcentajes,
vas a tener un vacío a la hora de evaluar. Entonces tienes que colocar ahí los rangos que vas a manejar. Luego, los años de experiencia del AEO, de la organización en la actividad económica, pero contados a partir de la fecha de fundación. La fundación, que no es lo mismo que el reconocimiento, en este caso legal, ¿no? O la formalidad, porque dice contados a partir de la fecha de fundación. Y hay muchas organizaciones, cooperativas también, que hacen su acta fundacional o su acta de constitución, digamos, el año pasado. Y por X razones retrasaron, o incluso en cooperativas a veces les observan, no levantan las observaciones rápido, o sea, les observa registros públicos, no levantan las observaciones rápido y pasan 4, 5, 6, 7, 8 meses. Y recién les dan el ok y ya. O a veces la organización simplemente no, porque está súper lejos, quizás, ¿no? Registros públicos no hace el seguimiento y no le da continuidad. Pero no te pide aquí los años de experiencia como organización desde la fecha de formalidad. Te pide desde, por eso, y eso está ahí, contados a partir de la fecha de fundación. Y ahí ya que tendrían que verificar cuando vayan a campo el acta de la asamblea fundacional o el acta de constitución, ¿no? Y luego años de experiencia promedio de los miembros en la actividad económica. Ahí ya no importa como organización cuánto tiempo tengan, sino cuánto tiempo Gina, José, Darwin, Reina se dedican a la actividad económica. Si, por ejemplo, he priorizado trucha, ¿desde cuándo yo me dedico a la producción de trucha? ¿Desde cuándo cada uno de ustedes se dedica a la producción de trucha? Entonces ahí, si Gina tiene 20 años en la producción de trucha, Darwin tiene 5, José tiene 30, cada uno va a tener cierta experiencia dedicada a la actividad económica. Y si yo incluí a un socio que no tiene nada en la actividad económica, el comité evaluador lo va a evidenciar y va a poner 0. Entonces, ¿qué va a hacer? Bajarnos el promedio a los que tenemos un buen puntaje, y como va a promediar, por eso dice años de experiencia promedio en la actividad económica, entonces nos va a bajar, pues, ¿no? Este señor que hemos ingresado solo para completar nuestra organización. Luego, igual hay años de experiencia, también tiene su puntaje, más años de experiencia está mejor valorado. Van a verificar la existencia, asistencia e interés de los socios. Los socios existen, los socios tienen interés o simplemente los incluyeron para completar el número de integrantes. Ubicación del agente económico organizado. ¿Dónde está la organización? ¿En una zona urbana, en una zona rural, en una zona periurbana, ¿no? ¿Dónde está? Ahora, por ejemplo, si yo he priorizado confección textil y también he priorizado ganado vacuno, digamos. Luego, la existencia de los bienes y servicios ofrecidos como aporte del AEO para la ejecución del plan de negocio. Les había comentado que la organización presenta el plan de negocio luego de ser admitida, ¿no? O sea, tengo que estar admitida en el concurso para presentar mi plan de negocio. El gobierno regional recibe el plan de negocio, lo revisa y va a campo. Entonces, como ya revisó el plan de negocio, va a poder verificar y constatar la existencia de los bienes, de los servicios ofrecidos como aporte para la ejecución del plan de negocio. Va a poder constatar la disponibilidad de recursos, pero acuérdense que es acorde a lo requerido en la ejecución del plan de negocio. Por ejemplo, disponibilidad de recursos. Si yo me dedico a la producción de palta y es en campo nada más, no necesito energía eléctrica. Entonces no me va a pedir pues energía eléctrica para esa actividad económica. Ahora, si mi plan de negocio es de panadería y estoy pidiendo hornos a gas, hornos eléctricos, yo tengo que tener la electricidad para que funcionen mis hornos, ¿no? Pero ya no me va a evaluar el agua, ¿no? Que haya agua para riego, ¿no? Porque no, mi plan de negocio es de otro tipo, no me va a evaluar quizás el agua en la zona de producción de panadería y qué sé yo, ¿no? Por eso dice acorde al plan de negocio. Luego el análisis de accesibilidad también es acorde al plan de negocio
y el diagnóstico de la problemática descrita en el plan de negocio, o sea, el problema que yo he dicho que tengo y que lo he puesto en el plan de negocio, sea coherente con la propuesta que yo le doy a este problema en el plan de negocio. Eso van a verificar, ¿no? Lo que dice tu plan de negocio realmente se puede verificar en campo. Por ejemplo, dices, yo voy a construir pozos para producir trucha, ¿no? Piscigranjas voy a construir, porque es la problemática, ¿no? Que yo digo que tengo problemas y que la solución es piscigranjas. Y cuando van a campo, si no tienes agua, no tienes el terreno adecuado para la instalación, no te van a calificar de buena forma, ¿no? Por eso es que tiene que haber coherencia con el documento. Entonces, todo eso evalúa. Hasta ahí, como han visto, la evaluación es cualitativa de campo, de características, y el comité evaluador va a ir, ¿no? Entonces, si van a tener planes de negocio de trucha, pues un experto en trucha llevarán, ¿no? Si van a tener planes de negocio de ganado vacuno, un experto en ganado vacuno llevarán a la evaluación, y así, ¿no? Por cadena productiva, por actividad económica van a ir expertos. Así que ellos van a poder evaluar y van a poder dar puntajes adecuados a cada ítem de la evaluación. En cuanto a la experiencia que manifiesta usted y a la antigüedad de la asociación, la antigüedad se mide por la inscripción en SUNAR, ¿correcto? La antigüedad, lo que se mide es Claro, la acreditación de la existencia. O sea, debe acreditar que esta persona jurídica formalmente constituida existe hace un año. Eso es lo que debe acreditar. Ahora, ya, por eso, pero eso es mediante la inscripción en SUNAR, porque desde allí ya existe la persona jurídica, ¿no? lo que pasa es que es persona jurídica formalmente constituida. Y la formalidad te la dan a través del reconocimiento legal y tributario. Es como nosotros, ¿no? Para ser legales tenemos nuestra partida de nacimiento, pero no estamos reconocidos legalmente si no sacamos nuestro DNI. Igual pasa para las organizaciones que no tienen una forma física, pero adquieren derechos y obligaciones, ¿no? En este tipo de personas jurídicas, el reconocimiento legal lo da el registro de la SUNAR, porque ahí es como que sacan su partida, se registran como personas jurídicas. Y la SUNAP te da el reconocimiento tributario. Entonces tendríamos que tener los dos para, Claro, sería a claro. partir de la emisión del RUC. Claro, en realidad, como te digo, el tema del reconocimiento legal y tributario es brindado por estas dos áreas, pero en el caso de la acreditación de la existencia, la misma ficha RUC, los que han verificado ven, ¿no?, desde cuándo se inscribió, entonces ahí aparece ya la fecha. Incluso en el mismo documento también acredita la fecha, pero cuando ya hacemos la inscripción en la SUNAT, en la misma ficha de la SUNAT aparece desde cuándo existe esta persona jurídica en este caso, ¿no? Y Entonces esa ya con eso, existencia lo sacan desde la SUNAR, de claro, acuerdo porque, a la copia claro, literal. claro, Pero porque ahí hay otro detalle, disculpe, cuando ponen inicio de actividades. Por eso es que no sé si evalúan el inicio de actividades o el inicio como persona jurídica. es el acreditar el año de existencia como persona jurídica. Cuando uno va a registrar, no podría ser solamente yo me inscribo en la SUNAR, me inscribo en el registro de personas jurídicas y lo dejo ahí. No puedo porque debo obtener el RUC. ¿Por qué debo obtener el RUC? Porque para yo registrarme como participante necesito mi DNI. Entonces la empresa jurídica necesita su RUC. Y cuando ingresa su RUC, el sistema automáticamente lo busca en la SUNAR y jala los datos de la personería jurídica. Y desde ahí ya jala los datos registrados en el documento de registro de la persona jurídica. Entonces, para acreditar la existencia, por ejemplo, en la categoría B, porque la acreditación de la existencia de un año es solo para la B y la C. En la Correcto. categoría A no te evalúan la existencia, pero sí te dan puntaje
si tienes años de existencia o experiencia del AEO en la actividad, contados a partir de la fecha de fundación, que no es lo mismo que el registro en el registro de personas jurídicas de la SUNAT y la SUNAT, ¿no? O sea, no es lo mismo, son criterios diferentes. Allí en la categoría A lo que se evalúa es cómo o desde cuándo estás trabajando de manera asociativa, ¿no? Y eso ya lo hacen desde el acta fundacional, porque hay muchas organizaciones, porque el Código Civil también lo permite, lo dice y lo establece, que puedes hacer tu constitución, ¿no? De persona, de organización a través de un acta de fundación o acta de constitución. Y ese Lo- documento te ayuda a acreditar los años de trabajo de manera asociativa, ¿no? Claro, lo que pasa es que acá, por ejemplo, tenemos varias asociaciones que han estado formalizadas, pero como no han estado realizando ventas, ellos no lo han visto necesario sacar un RUC. Hay que tienen 10 años, 8 años, 15 años, ¿no? Pero recién les estamos sacando el RUC, actualizando su junta directiva y sacando el RUC. Entonces allí estamos en ese dilema, si lo presentamos a la A o a la B. Ya entendí la pregunta. Entonces, en este caso, la duda es, el año de existencia como persona jurídica, ¿desde dónde lo cuento? No es que para registrarme necesito mi RUC, porque hiciste justo, ¿no? Y para registrarme necesito el RUC, dijiste. Sí, necesitas el RUC, porque es persona jurídica formalmente constituida, ¿no? Entonces, pero el año de existencia es a partir del registro como persona jurídica. Por eso es persona jurídica formalmente constituida y el requisito es acreditar al menos un año de existencia como persona jurídica. Pero para registrarte necesitas el RUC, porque así seas persona jurídica, perdón, tengas el reconocimiento legal que te lo da la SUNAT, nunca te vas a poder registrar en este proceso concursable sin RUC, porque lo primero que te piden es el RUC. Cuando yo voy a hacer mi registro en Produce Virtual y quiero registrar mi organización, no me pide el nombre, me dice tu RUC. Y le pongo el RUC y el sistema jala el nombre y la ubicación, la dirección que tenga la organización, porque el sistema está enlazado con la SUNAT, está enlazado con la SUNAT y está enlazado con la RENIEC. Correcto. Entonces, teniendo en consideración esos detalles y aclaraciones, es recomendable entonces los que tienen ya esa antigüedad presentarse a la categoría B, ¿verdad? Es que no podrías tú decir qué es recomendable para una organización. Lo recomendable es que tú le digas a la organización cuáles son los requisitos y ellos tomen la decisión a dónde se quieren presentar. No es válido tomar las decisiones por la organización y decirles, oye, tú te puedes presentar, te recomiendo que te presentes a esto, sino presentarle las opciones. En A tienes esto, en B te van a pedir esto, en C te van a pedir esto. Entonces, ustedes toman la decisión. Puedes cumplir el requisito de A, de B, pero ustedes les corresponde tomar la decisión a cuál se van a presentar, ¿no? Porque al final, tanto los planes de negocio como el registro de participación y la responsabilidad que asume luego la organización es de ella, es de la organización. Entonces nosotros como trabajadores, ¿no? Gestores en nuestras entidades, debemos cumplir ese rol informativo, comunicativo, para que la decisión la tome la organización. Pero claro, siendo claros, ¿no? Tú tienes estas características y tienes como opción presentarte a A o a B. En A tienes esto, en B tienes esto, y ellos toman la decisión. Claro, por eso quería tener la idea para poderles a ellos sugerir, ¿no? Pero Claro. ya con algo que sea pues viable también, ¿no? Claro, Darle solo son las opciones. dos opciones, estas son las opciones. Y como te digo, porque en C, si en tu caso es una organización que recién ha obtenido el RUC, no va a acreditar para nada ventas anuales. Entonces es imposible que se presente para Estimada aprovechar el Gina, tiempo. buenas noches. Sí, Compañeras, adelante. buenas noches. Quería consultarle esto.
¿Qué pasaría en el caso que está en el proceso de admisibilidad y ninguna organización cumple los requisitos? Por ende, se haría un acto de comité evaluador indicando lo que ninguno ha pasado. ¿Cuál sería el proceso a seguir en esta etapa? Mira, no hay un proceso establecido a nivel de reglamento y directiva para estos casos. Pero nosotros cuando trabajamos en gestión pública no nos guiamos solo por la norma en materia, sino por normas relacionadas, ¿no? Por ejemplo, somos funcionarios del sector público. ¿Cuáles son los principios que nos rigen? Los que están en el Código de Ética del funcionario público, ¿no? De la función pública. Ahora, ¿cuáles son los procesos que debo seguir? Los que están establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Entonces, debo tomar como referencia otras normas. ¿Eso qué significa? ¿Por qué te digo esto? Es porque si tú tienes un proceso aprobado con acto resolutivo, unas bases aprobadas con acto resolutivo y dejan desierto el proceso y toma el gobierno regional o local de no continuar con el proceso, entonces simplemente emites, gestionas que se aplique, se publique un acto resolutivo dejando sin efecto el proceso concursable aprobado con acto resolutivo. Porque la Ley de Procedimiento Administrativo General dice que cuando tú vas a anular un proceso, etcétera, debes hacerlo con un documento de igual valor legal, ¿no? Entonces, si aprobaste con resolución, deja sin efecto con resolución. Por ahí va mi comentario, ¿no? Estimada Gina, estaba leyendo la directiva 001 que produce, y en el capítulo 8 indica de que si, creo que es nulidad, si no me equivoco. Es que es diferente nulidad que, en este caso, ninguna organización se ha presentado y tu convocatoria no ha sido la adecuada. No, sí menciona que ya está esto convocado. Pero sé no que nadie se ha puede- presentado. O sea, no es quizás para casos donde nadie se ha presentado. no, sí, podría quizás proyectarlo, Claro, claro, escándalo, sí. es De el hecho, hay capítulo muchas 8. dudas sobre ese punto. Ajá, entonces esto indica que, bueno, al final, concluyendo, que debería, ya que se va a cerrar un concurso, debería ser por un acuerdo de consejo regional. Entonces, mayormente Es que es otro punto. Tú estás diciendo cerrar Procompite. O sea que tú vas a cerrar el recurso. Por eso es que dice con acuerdo de consejo, porque con acuerdo de consejo aprobaste los recursos. Es diferente. Claro, porque por Hay lógica, dos cosas ahí, mira. La primera etapa es aprobar los recursos. Y luego, y si tú ya no vas a usar esos recursos, lo dejas sin efecto para que nadie más los toque. La otra es, haces el concurso y lo dejas nulo, pero con la puerta abierta para que esa autorización en base a ese acuerdo de consejo se pueda aprobar nuevamente otro proceso concursable, pero cierras este que aprobaste con acuerdo de consejo, con resolución. Y la otra es que con acta del comité evaluador amplíes la fecha de registro de participantes, no cierras el concurso, no anulas el concurso, no dejas sin efecto y tampoco finalizas los recursos aprobados con acuerdo de consejo. Entonces, simplemente con acta amplías el plazo y le das más fecha del registro de participantes y aprovechas para hacer una buena difusión, lo que te faltó, sin pasarte los 5 meses, ¿no? Que está establecido para el proceso concursable. Simplemente amplías la fecha de registro de participación hasta el 15, todas quedaron nulas. Entonces, mediante acta, por estas razones y tal, y porque quieren dinamizar la economía, que hay muchas organizaciones, bueno, su fundamento que encuentren, amplían y continúan el proceso concursable, ¿no? Es que hay diferentes grados. Primero hay que identificar qué es lo que quieres anular. Solo el concurso, todo el proceso, los recursos para que ya nadie más los toque. ¿Qué es lo que quieres hacer? Entonces, en base a eso tomas la decisión. es decir, si se desea continuar con el concurso, hacer un acta de comité evaluador, haciendo una ampliación de plazos, se me imagino un nuevo cronograma. Claro, pues un nuevo cronograma. Y esto se comunica a Produce.
para que se No, pueda licitar el... no solamente le dices que, ¿no? que el comité evaluador ha reprogramado, modificado el cronograma y ya está. Solicitas que se te habilite la edición, nada más. ¿Este es vía correo electrónico, producen? Claro, puede ser correo electrónico, con documento, como gusten. Aquí, por ejemplo, aquí esta vez, una cosa es cancelación del proceso concursable, otra es nulidad del proceso concursable. Por eso acá dice, la nulidad se regula de acuerdo a lo previsto en el texto único de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Correcto. Sí, Entonces, esto, si se desea solicitar un mayor presupuesto, ampliar nuevas cadenas productivas, en este caso, ¿qué sería lo recomendable? ¿cómo? Si se desea esto, ampliar un mayor presupuesto y ampliar más cadenas productivas, No, pues, porque, o sea, si tu acuerdo de consejo está por 10 millones, ¿no? Supuesto, y tú quieres hacer por 11 millones, tendrías que cancelar el proceso y hacer otro, sacar otro acuerdo de consejo. Entonces, ¿qué te conviene? Mejor continúa tu concurso, cuando apenas termine, mientras vas haciendo el concurso, sacas otro acuerdo de consejo, si es que todavía estás dentro del 10%, ¿no? O sea, por ejemplo, tienes tu potencial de recursos para Procompites 20 millones, y en este proceso concursable te han autorizado mediante acuerdo 10 millones. Entonces todavía tienes un techo de otros 10. Si quieres ampliar, no puedes ampliar en pleno proceso concursable porque recuerda los documentos que avalan cada proceso. Entonces, el techo presupuestal, ¿quién lo da? No lo da las bases del concurso, el acto resolutivo. El techo presupuestal para el proceso concursable lo da el acuerdo de consejo. Ellos son los que en el acuerdo de consejo dicen cuánto están aprobando y qué porcentaje representa de los gastos destinados a proyectos. Por lo tanto, en pleno concurso no podrías ampliar. Cierra nomás tu concurso con lo que tienes. lo recomendable es continuar con el concurso. Entonces. Claro, es lo lógico, yo diría, porque es que lo recomendable no siempre es aplicado para cualquier caso, ¿no? O sea, no porque, por ejemplo, y he tenido varios casos, por ejemplo, de un gobierno regional que lanzó por 10 millones y se le presentaron 200 organizaciones y en la etapa de admisibilidad se quedaron 150 y, o sea, era tan buena la difusión que habían hecho que había muchísimas organizaciones. Entonces lanzaron la publicación de la lista de ganadores y habían pues con excelentes planes de negocio que no podían cofinanciar con los 10 millones porque les faltaba plata, y para no dejar desatendidos a estas organizaciones querían mover el presupuesto. Pero yo les había comentado, el proceso es secuencial y excluyente. Entonces ya el sistema había procesado todo, porque el sistema también, si tú le das 10 millones, porque acuérdense que en las diapositivas que les mostré hace rato tienen que ingresar la plata. ¿Dónde está esa diapositiva? Para que lo vean mientras lo explicamos. Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? Creo que aquí está. No, aquí está, en esta diapositiva. Aquí ingresan el recurso, no el dinero, el monto. Entonces, cuando llegan a la priorización y selección, el sistema va a poner en orden de mérito y va al costado, va a jalar el monto que la organización ha colocado como cofinanciamiento. Entonces, el sistema va a llegar a un monto que, digamos, va a llegar a las 9.900.000 y ya no le va a dar para seguir asignando recursos a los de abajo. Y así tú quieras, no puedes porque ya no te alcanza el dinero. Entonces, no podrías retrotraer un proceso que ya está en selección. Entonces, si tú anulas esto por querer retroceder, ¿hasta dónde tendrías que escarbar nuevamente para atrás? Hasta tu nacimiento. ¿Quién te dio los recursos? El acuerdo de consejo. Entonces, analiza, ¿te conviene o no te conviene? No te conviene, y por eso no es recomendación, no es que yo te recomiendo que no lo hagas, sino la lógica del proceso te dice que no es adecuado. ¿Hasta dónde tendrías que retroceder? Claro, sí se entiende, solo que quizás en el hipotético caso que en el proceso de admisibilidad, si ya ninguno ha pasado,
Ahí sí, pues, ¿no? Ahí sí, Entonces, como te digo, y tienes hay esa opción, o sea, entonces, acuérdense que la máxima autoridad del proceso concursable es el comité evaluador. exacto, Si entonces, en el comité evaluador ve que no hay organizaciones, va a tener que sentar, ¿qué hacemos? ¿Dejamos sin efecto todo lo que ya hemos gastado, todo el trabajo que ya hicimos, o ampliamos las fechas? ¿Qué diría la lógica? Ampliamos las fechas. Entonces, todos están de acuerdo, tal y tal, amplían las fechas y le dan punche para una buena difusión, cumplimiento de requisitos. Entonces, pero para que no les pase eso, justamente hoy día hemos hablado de la importancia de conocer los requisitos de participación y lo importante que es que en la convocatoria difundamos esos requisitos de participación, para que no les pase esto que les pasa a varias entidades, no solo a uno. Le pone chiquitito el plazo para el registro de participantes. Y yo digo, ¿en qué momento van a hacer la convocatoria y difusión de todos los requisitos? ¿En una semana? ¿2 semanas? Entonces hay que hacer un poquito de análisis a la hora de diseñar. Entonces, por eso les había puesto hace rato, ¿no? Esta diapositiva en blanco, convocatoria y difusión, porque acuérdense, eso es importantísimo, importantísimo.